Hola, buen día. Buen día, profe. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, Sí, profe, buen día. Buen día, Buen día. Sí, buen sí. día. Recuerden que pueden abrir el micrófono en cualquier momento para poder hacer la consulta, pueden abrir la cámara para que nos veamos. La idea del día de hoy es tampoco hacer, digamos, es de apoyo, es una clase que trata de hacer algún apoyo. Si bien estos primeros temas son muy básicos, o sea, es geometría prácticamente, con trigonometría, la idea es que ustedes tengan siempre la clase de revisión correspondiente a los temas que vamos entregando. Como esos temas están modulados de cierta forma que aquella persona que no tenga recuerdos de algún tema, repasarlos, un poco son clases de repaso sobre los fundamentos y las herramientas que vamos a necesitar hacia adelante. Entonces, bueno, un poco la clase de hoy es a demanda de ustedes, de las dudas, y como para ir rompiendo el hielo, digamos, y plantear también algún tema, ya lo hablamos, pero muy por encima en la primera clase. La idea de la materia es que ustedes tengan el protagonismo del material que van generando. Entonces, las clases resumen, que ya hemos tenido las clases sincrónicas, llamemos, va a hacer un resumen de la clase pura que está grabada. La V va a ser nuestra referencia, entonces todo lo que sea la organización en cuanto a la aparición de los temas, al dictado de los temas, ustedes la van a ir viendo semanalmente y la vamos siguiendo con un señalador para que no se pierda ese hilo conductor que queremos hacer de temas que van siendo agregados y van siendo secuenciados de una forma tal que ustedes logren construir ese conocimiento. Ahora, ese conocimiento se logra tener un 100% digamos así, de eficacia cuando la clase ustedes la pueden ver antes. Recuerden el método de aula invertida, que es, ustedes ven la clase y luego hacemos la segunda vista de la clase, o la revisión, o la puesta en común, para poder tener esa dinámica de ida y vuelta, o de dudas. Hablando con algunos compañeros, manifiestan, bueno, pero la clase la vemos, la detenemos, la rebobinamos, la adelantamos, es como que no hay dudas. Siempre se puede poner una clase o un conocimiento en tensión, digamos, o en vista de varios objetivos, de varios puntos de vista. Entonces eso es justamente lo que nosotros queremos plantear, y para eso también es fundamental que ustedes transmitan esa clase a un texto que será su resumen de lo que es esa actividad o esa clase. Puntualmente con la clase o las clases prácticas, que es la que hoy nos compete, digamos, sería la clase práctica número 1, digamos, es resolución de triángulos. Siempre va a estar asociada a una guía. Hay algunas consultas sobre la guía. Andrés va a ser mucho más específico en lo que es la guía. La guía está pensada para que ustedes, justamente luego de tener esa clase de conocimientos básicos, o llamémosle una clase nuestra, ustedes puedan tener
la ejercitación de esa clase. Esa ejercitación es obligatoria, digamos, tiene una entrega, tiene todo un armado, digamos así, un cronograma que ahora lo vamos a decir para que ustedes no pierdan tiempo, digamos así, en esto de adelantarse. ¿Mm? Ya va a llegar el tiempo de pisar el acelerador. Hoy estamos basando los contenidos mínimos básicos, y a medida que esto tome ritmo, vamos a ir acelerando. Pero la idea fundamental es transmitirle a ustedes que puedan ir generando ese material. Y ese material tiene que ser prolijo, debido a que haya entregas programadas sobre el material. Entonces, la idea del final de la materia es que ustedes no solamente logren los contenidos, digamos, de la materia, es decir, el saber, el hacer, y también que les quede ese material, porque todo ese material va a ser, en algunos casos, por ejemplo, material digital, planillas de cálculo, por ejemplo, dibujos, planos, y todo eso va a ser una muy buena herramienta para el día de mañana. Recuerden que la materia es única, en toda la carrera la van a ver solamente en este año, con lo cual eso es de fundamental importancia, porque luego todas esas pequeñas herramientas que ustedes tengan directamente les sirven en la vida profesional. Entonces, repito, hoy vamos a hacer una pequeña revisión de cómo es el cronograma y cómo va a ser para todas las guías, pero también sin adelantarnos demasiado. Hoy no vamos a ver una guía solamente para que ustedes se queden tranquilos y que, perdón, y que vayamos afianzando los conocimientos clase a clase. Ese sería un poco el mensaje así general de hoy, mío. Si tienen alguna pregunta sobre esto, los escucho. Y Andrés va a dar todos los detalles de lo que es estas actividades, digamos, que la hemos denominado guía de trabajos prácticos. Profe, Sí. una pregunta. En el grupo hicieron un comentario de cómo van a ser los parciales. ¿Cómo van a ser qué, perdón? Los parciales. Bueno, los parciales van a ser presenciales y van a ser actividades relacionadas a todos estos contenidos. Sí, sí. Otra pregunta. En el caso de quererse especializar más en esta materia, ¿hay forma de realizar curso o hacer otro tipo de estudio? En el grado no, por eso es que es Ah, tan importante, repito. En claro. grado, es decir, digamos así, en la carrera, hay solamente una materia que se llama geotopografía, que es este año. ¿Está? Normalmente este tipo de materias tienen alguna otra materia asociada. Por ejemplo, no sé, geotecnia tiene asociada a cimentaciones. Hidráulica, corregime Andrés, tiene asociada, hidráulica general y aplicada, tiene asociada, ¿cómo es? Eh, Hidrología, hidrología, perdón, tiene algo de asociada sanitaria, ingeniería instalación. sanitaria. Entonces, básicamente es como que es una aplicación, entonces ustedes siguen con algún contenido previo, ni hablar de las estructuras, que hay estructura desde estabilidad, digamos, están concatenadas las estructuras, o sea, estabilidad, resistencia material, análisis estructural 1, análisis estructural 2, dinámica estructural, ¿está? Si es que sigue dinámica.
Entonces, esa red, digamos, o esa cadena hace que en la materia posterior se logren limar todo lo que ha quedado o poner en práctica todo lo que ha quedado de la materia anterior. Aquí en geotopografía es una materia directamente que la vamos a usar como base, pero no volvemos sobre algo parecido, digamos, a la geotopografía. ¿Tá? La vamos a usar en la hidrología, en la geotecnia, como ya hemos hablado, es un estudio básico. Pero no es que vamos a volver, por ejemplo, no sé, a medir o vamos a ver un aparato, no. Eso ya es todo sabido y la materia comienza desde tener básicamente el modelo digital del terreno, es decir, tener el resultado que ustedes van a poner, van a hacer con ustedes mismos a final de año. Entonces luego viene la especialización por fuera de la carrera. Por fuera de la carrera ustedes pueden hacer la especialización que ustedes quieran, no solamente en topografía, geodesia, lo que sea, digamos, incluso cualquier conocimiento de la carrera que ustedes quieran ampliar, pero ya sería un curso, digamos, por fuera de la carrera. Entonces, a la carrera no le va a sumar, es un tiempo que ustedes tienen que invertir por fuera de la carrera o después cuando ya se reciben. No sé si Ah, eso... perfecto, sí. No, sí, sí, ahora comprendí bien. Por eso es que ponemos tanto énfasis y es que es importante, no es difícil, no es difícil, pero bueno, ahora estamos tomando carrera, digamos, y vamos a ir acelerando y los tiempos se van acelerando a medida que vayamos, digamos así, aumentando el conocimiento y sobre todo cuando comencemos el manejo de equipos, o sea, cuando estemos manejando un equipo, toda la parte teórica, práctica de una resolución de un ejercicio, eso ya está sabido, digamos. Entonces, si vamos al campo y no sabemos qué medir, vamos a tener un problema. Vamos a tener un problema. Y el qué medir lo vamos a ver en la teoría, va a haber algunos ejemplos en la resolución de los ejercicios, siempre vamos a ir estando o haciendo esa introducción, digamos, a la cual ustedes tienen que estar muy atentos, porque en el momento que estemos al frente del equipo, ustedes van a tener que medir. No digo que es una evaluación, pero ustedes ya van a saber todas las partes del equipo, por ejemplo. Entonces, decir, lleva tiempo la medición, por ejemplo, a lo mejor Andrés, yo podemos hacer la medición en 2 segundos y ustedes la hacen en 2 minutos, por ejemplo. Bueno, eso no es una calificación. Es decir, mientras logren hacer la medición, el tiempo es como que no importa, digamos. Lo que sí va a importar es que logren hacer la medición y tengan que tener esa claridad de qué hay que hacer, es fundamental. ¿Puedo hacer la última pregunta? Todas las que quieran. Y En el también caso de la asistencia, yo en las últimas dos compañeros. clases virtuales no me pude presentar por falta de conexión que tengo. ¿Implica en algo a la hora de realizar el parcial? Porque, por ejemplo, hoy día estoy conectado con los datos del celular. Bien, todo lo que es el planteo de la materia tiene un respaldo, digamos así, virtual, asincrónico, que es el 100% de la materia. Es decir, eh, el 80-90% de la materia va a ser secuencial, como estas reuniones, digamos, y el 100% está en forma virtual, es decir, en formato de clases grabadas. Nosotros no vamos a tomar asistencia, pero la responsabilidad de conocer los temas es de ustedes, porque nosotros estamos dando, básicamente estaremos dando 2 veces la materia.
El concepto de aula invertida, repito, es que ustedes vean la clase, desarrollen el tema y luego nos juntemos para ver la misma clase, ¿está? Como hicimos la clase pasada. ¿Recuerdan? ¿Qué hicimos la clase pasada? Vimos toda la presentación que ustedes ya habían visto, haciendo enfoque en lo más importante y de ahí surgieron las preguntas. Esa es la dinámica de aula invertida. Entonces, ¿qué es lo que permite? Permite que ustedes conozcan el tema de antemano y se puedan sacar las dudas en ese momento. ¿Qué ocurría antes? Dábamos la clase, se acumulaban las dudas y esas dudas, si ustedes no lograban encontrarnos a nosotros, esas dudas quedaban, digamos, como dudas o se sacaban y el tiempo que ustedes invertían en revisar la clase, en vez de estar antes, estaba después. O sea, es lo mismo, es un nuevo concepto, digamos, de la faz docente para poder hacer u orientar a todo lo que es la enseñanza por competencias, que es la nueva forma, digamos así, de todo el diseño curricular desde el año, debería haber sido desde este año o del año pasado, pero por la pandemia se fue retrasando. Entonces, para ser concreto en tu pregunta y dar una sola respuesta, ustedes pueden, mientras tengan todo esto, ¿qué es lo importante? Que ustedes tengan de la clase, no tengan dudas, es decir, si tienen dudas que se le evacúen, por ejemplo, en el foro, y por otro lado, que logren generar ese material propio para poder estudiar. Luego vendrán los exámenes van a ser ejercicios, preguntas, desarrollos, y va a ser 100% presencial. Entonces, a lo sumo lo que van a necesitar es un celular que todo el mundo tiene para subir respuestas a la UB, por ejemplo. No sé si responde la pregunta. Sí, sí, ahora puedo hacer la última pregunta. La anterior era la última, pero podés hacer todas las que quieras. Pues sí, porque No hace justo se falta me que digas generó otra más. todas las que quieras. Eh, Y si quiere participar algún otro compañero, bienvenido. a ver, la hora de hacer, porque se divide en dos partes la materia, tengo entendido. La parte de la teoría y después la teoría la aplicamos en la práctica. En la teoría sería, eh, en la parte teórica, el parcial teórico sería más un tema a desarrollar, puede ser. Sí, Por ejemplo, alguna fórmula matemática también se implementaría. sí, puede ser un Perfecto. tema, puede ser desarrollar un tema o puede ser alguna pregunta de algún tema específico que ustedes la tengan que responder. Eh, pues digamos, ustedes tienen que estudiar y tienen que saber los contenidos y obviamente los desarrollos. Gracias, profe. Estaremos. De nada. Primer parcial que se avecina, más o menos aproximadamente, ¿qué fecha sería? Está en la programación. Publicado. Ah, la programación. Sí, de todas formas yo acá la tengo abierta porque estábamos trabajando con Andrés antes de la clase y ya te lo busco. 28 y el 30, profe. 28 del 5, me parece. 28 del más. 5 Bien. y Y práctico. el práctico 28 del 5 y el 30 del 5 el teórico. O sea, uno es un sábado, que es el práctico, y al próximo lunes es el teórico. Ese es el primer parcial. Y el segundo parcial es el 27 del 6, o sea, un mes después, y el 2 del 7, que son las últimas dos clases del cuatrimestre. Ah, bien, serían dos parciales, o sea, en práctico y teórico. Bien. Sí, Gracias, profe. de nada. Aclaración, Marce, respecto a la asistencia, porque ahí también preguntaron en el chat si hoy tomamos asistencia. Nosotros no somos bedeles, no sé si ustedes, no sé si alguno ha vivido la época de los bedeles, con esto de la pandemia, que era entraba el bedel al curso, tomaba asistencia uno por uno, y si tenía 3 faltas, 4 faltas en la clase durante el año,
te quedas libre por BDLI. Nosotros no vamos a tomar asistencia para seguir cada uno cuántas conexiones tuvo, pero sí hacemos una estadística y nos gusta saber la participación que ustedes tienen en el curso, porque después llega el fin de año y aparecen estudiantes que no estuvieron nunca y resulta que digamos que faltan conocimientos y es por la falta de participación o porque no participaron en las clases de consulta. No dieron clases de consulta, no, usted no participó en las clases de consulta, ¿no? Ese es el punto, digamos, ¿no? Nosotros nos vamos a verificar eh, que cada uno se haya conectado, pero Está entendido el tema, ¿no? Es decir, nosotros no llevamos, porque no nos corresponde la actividad, no nos corresponde. A ver, lo podríamos hacer, pero tenemos un montón de otras tareas que se han ido sumando. Entonces, solamente tenemos digamos, las conexiones de ustedes en lo que es el aula, digamos, en lo que es esta reunión, perdón. Por ejemplo, la primera clase yo tuve un pedido del departamento, me dijeron que había empezado mal la clase. Entonces bajamos el listado de Zoom, el 95% de las personas estaban conectadas a las 8:46. El horario de la materia es 8:40, con lo cual hay 5 minutos de tolerancia, la clase comenzó en horario. Entonces se generó un conflicto porque la clase anterior había sido presencial, de la materia anterior había sido presencial. Entonces, a través de los estudiantes, o sea, de ustedes mismos, no sé si ustedes están al tanto, pero ustedes pidieron que la clase empezara más tarde. Entonces le dije al secretario del departamento, al ingeniero Celart, bueno, nosotros tenemos un recreo que la verdad que ese recreo es complicado darlo porque es 1 hora, viene el recreo y después tenemos 2 horas más. Entonces es como que lo más lógico sería adelantar el recreo. Entonces redondeamos empezar la clase o las clases a las 9, de tal forma que aquella persona que está presencial en la facultad tenga tiempo o de llegar a su casa o de, digamos así, conectarse en algún lugar, buscar algún lugar, encontrar algún lugar y conectarse desde un celular, desde una tablet, desde una computadora, desde algún dispositivo, tal vez de la misma facultad. Entonces, le pareció bien, dice, bueno, vos te demoras, digamos así, 20 minutos, el otro profe puede salir 10 minutos antes, ahí hay una ventana de 40 minutos, para que los estudiantes puedan llegar a su casa, la gran mayoría. Eso, por ejemplo, lo doy como ejemplo, eso es un registro que nosotros lo bajamos del Zoom y lo tenemos porque es un material de las personas o los estudiantes que se han conectado, mide la participación, el tiempo de permanencia, bueno, una serie de parámetros nos da de cada uno de ustedes y llegado el caso lo podemos utilizar para algún análisis. por eso es importante que nosotros le pedimos que tengan el nombre, el apellido y el legajo en su IP, no su apodo, ¿no? Porque si a fin de año tenemos que hacer la película y ver el trazado de algún alumno que esté ahí, pasa o no pasa, bueno, nosotros hacemos el análisis de los prácticos, hacemos el análisis de la participación en clase, hacemos el análisis, bueno, a lo mejor ese alumno se merece pasar y le falta poquito, pero si a mí en el Zoom me parece su apodo, no tengo ni idea de quién es una persona por su apodo, eh, está relacionado con eso. Acá veo, por ejemplo, con respecto a eso, la primera persona que aparece, están todos bastante bien, o sea, veo Legajo de Galarza, por ejemplo, Rosignoli, todos con Legajo, ahí, Azul Amaya. ¿Por qué no tenés el Legajo, Azul? Perdón, profe, porque me tuve que conectar del celu Bueno, y no lo... trata de, sobre todo si tenés algún, porque normalmente esto de que no aparezca el nombre está relacionado
lo que es que ustedes no usan frecuentemente el email, el correo electrónico de la facultad. Entonces traten de empezar a usarlos si se han olvidado la clave y lo que sea, porque, por ejemplo, llega el momento del parcial y, no sé, hay alguna cuestión que nos hace reprogramar que la presencialidad tenga que cambiar, por lo que sea, por alguna decreto presidencial, por ejemplo, no lo sabemos, digamos, estamos viviendo tiempos que por ahí no lo dominamos 100% nosotros, se van a tener que conectar sí o sí con el mail institucional, ¿estamos? Profe, Eh, disculpe, quería hacer una pregunta de una duda que tuve cuando usted explicó la parte de datum. Yo sí. anoté acá la parte centrada y local, pero básicamente en la aplicación básicamente que se hace, quería preguntarle cuál sería la diferencia entre el datum centrado y el local. En el caso del centrado tengo acá anotado que es inamovible en el centro de masa y el local se puede mover como coordenada local y global, pero en la aplicación, ¿cómo se entendería? Vos sabés que te escucho muy, muy bajito, no sé si vos me escuchás bien, pero bueno, básicamente el datum va a depender del modelo también. Entonces, si vos tenés un modelo que el datum lo podés hacer centrado, Sí, ese modelo te va a coincidir, digamos, en cualquier ubicación donde vos estés. Si no lo tenés, que normalmente es difícil, ¿por qué? Porque esos modelos son bastante complejos hacerlo. No es que hay modelos para cualquier lugar, digamos, sobre todo más en donde estamos nosotros, digamos, en América del Sur, no hay mucho desarrollo en esos modelos. Entonces tenemos que normalmente tomar uno que está desarrollado para otra región y ajustarlo. Entonces, por eso es importante tener el datum local, porque cualquier modelo, a ver cuál sería el concepto, cualquier modelo sí. puede estar asociado localmente si vos tenés el datum. Mientras que si no lo tenés, sí o sí vas a tener que trabajar con el global, digamos, con el centrado. Claro, profe, y cuando coincide el esferoide con la superficie de la Tierra, en ese punto de intersección, ahí es cuando tengo un punto más preciso, ¿sería? En el caso de un datum local. Sí, no sería más preciso, sino que sería el punto de referencia o el punto certero en el cual Sí. vas a tener esa coincidencia. Ah, bien. Bien. Gracias, profe. De nada. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Sí. Benjamín, ¿querías decir otra cosa? No, no. A ver. No, y en el caso de las proyecciones de cilindros, por ejemplo, vio la parte esa, la proyección cónica que hay una deformación en los extremos y en el centro es como que la imagen es más real. En la proyección cilíndrica es más deformada que con respecto a la cónica o ambas son iguales en la deformación. Lo que pasa es que sí, todas deforman. Todas deforman cuando no es tangente. Digamos, cuando es tangente, ahí no Sí, deforma. La cilíndrica tiene la particularidad que vos la podés ir rotando, digamos. Entonces vos claro, haces coincidir y ahí es donde comienza el concepto de faja, porque vos vas a tener en donde es tangente el centro de faja y luego la faja en la cual la distorsión es aceptable, digamos. Está claro. digamos, tangencia ideal, va a tener una zona que justamente se denomina faja y que no va a tener deformación. Entonces, vos vas girando, eso es lo que, digamos, el concepto de las proyecciones, por ejemplo, las Kruger, vas a ir girando y vas a ir haciendo tangentes en los centros de faja para usar esa proyección cilíndrica en forma sectorizada, si querés. Ah, bien, bien, profe. Gracias. De nada. Bueno, en todo momento podemos Profe, volver a hacer alguna consulta, así que Andrés, si vos querés, profe, sí, disculpe, usted habla de una guía de trabajo práctico, creo,
Y para resolver, digamos, eso, los ejercicios de triángulo, ¿hay alguna guía sobre eso? Sí, 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 las guías, repito, las guías son de prácticamente cada una de los planteos de ejercicios. Va a haber una guía. Y esa guía ustedes la van a tener que resolver y la van a tener que entregar. Eso ahora lo va a explicar bien Andrés, pero en concepto es cada serie de ejercicios o cada grupo de ejercicios va a tener una guía. Y vamos a comenzar con una guía que es para que ustedes comiencen a tener una relación con la materia, que es, por ejemplo, el croquisado. Vamos a hacer unos ejercicios manuales que son para que ustedes puedan tener digamos, puedan asociar varios conceptos. Por ejemplo, el concepto primero de utilizar lápiz y papel, el concepto de la escala, el concepto de los ejes coordenados, como aprendieron en análisis 1, análisis 2, álgebra, bueno, ahora asociados a esta materia y con un uso particular y orientado. Andrés, si querés empezar, me parece que ya tenemos que ir con esos detalles. Como bien decía, como bien decía Mario, nosotros vamos a tener 4 guías de actividades. La guía va a estar disponible el lunes después de la clase práctica, porque van a tener la capacidad para hacerla completa, entonces a partir del lunes va a estar disponible. Si han leído la reglamentación de la cátedra, verán que las guías son necesarias, van a tener calificaciones y van a ser necesarias para la regularidad, para la promoción y para la aprobación directa. La guía ustedes la van a tener que resolver. Y como en ellos pasaron algunas cosas raras, que había guías iguales, subidas, y es como si se hubiese duplicado la cuestión. Bueno, este año la guía ustedes la van a tener que resolver en estas hojas. Entonces yo voy a subir esta hoja rotulada con la cátedra, y en la cual ustedes van a tener que poner en cada una el tema, por ejemplo acá guía número 1, guía número 2, guía número 3, su legajo, su apellido, y para que no se pierdan las páginas, porque otra cosa que pasa, no, profe, me faltó escanear esa hoja, se me perdió, las páginas van a estar enumeradas. Si ustedes suben un archivo que salta de la 1 a la 5, bueno, contrólenlo antes. Es para que no pasen cosas raras cuando suben los archivos al V, y así es tranquilidad para ustedes y tranquilidad para nosotros. Entonces las guías ustedes las van a tener que resolver en estas hojas, a mano, en estas hojas que nosotros les vamos a subir, desde la guía número 1 hasta la última guía que se entregue. Como dice la programación, si la guía va a estar disponible desde el lunes 28, van a tener 15 días, vamos a programar 15 días, la primera entrega en 15 días. Por ende, esto va a quedar bien publicado en la UV. Una vez que yo presente la guía, ahí van a aparecer todas las entregas. La guía va a tener una primera entrega, una primera fecha de entrega, que va a ser el 11 del 4. Finalizado ese día, a las 23:59, esa entrega se va a cerrar y automáticamente se va a abrir una segunda entrega hasta la clase subsiguiente. Por ende, si la guía cierra el 11, la clase subsiguiente es el 16 del 4. Cerrada esa guía, cerrada esa fecha, no se entrega más esa guía, porque también ha ocurrido en los años anteriores que llegamos a octubre y, profe, a mí me faltó la guía número 1 porque no sé qué pasó con internet, y bueno, esas cosas este año no van a pasar.
y tampoco se van a recibir, que también ocurrió, guías por el mail institucional, porque el mail institucional no tiene demasiada capacidad, y si hay fechas de entrega y hay entregas establecidas en la web, no hay por qué, no hay ninguna necesidad de hacer una tercera entrega. Entonces las formas de entrega van a ser esas. Después de la clase siguiente de la segunda entrega, que hacemos nosotros es una devolución de la guía. No va a haber una devolución para cada uno de los estudiantes de en qué se equivocó o qué hizo bien cada uno en su ejercicio. Sí, lo que hacemos es verificar que estén todos los ejercicios de cada uno y buscamos errores comunes que ya hemos detectado que ocurren normalmente y tratamos de corregirlos, sobre todo porque estos temas que ustedes resuelven en las guías son los temas que entran, y para lo que se hacen las guías es para que ustedes practiquen para los parciales, cosas que queden con el conocimiento y nos saquemos las dudas antes de los parciales. Me parece que no me olvido. Las guías son 4 y ustedes estimen que ya tienen ahí la fecha de las clases prácticas y estimen que después de cada clase práctica o cada 2 clases prácticas van a tener una guía de entrega, y siempre tratando de cumplir eso de los 15 días de 15, siempre son 2 clases después, así que cumplimos lo de los 15 días. No sé si hay alguna duda respecto de esto. Profe, una consulta. ¿Usted va a subir o la guía básicamente para que hagamos los ejercicios o está subido eso en la Ubella? No, no, correcto, repito lo que dije. A partir del lunes, que ustedes van a tener el conocimiento completo para resolver toda la guía, va a quedar publicada la guía y ustedes van a poder resolver. La idea de la guía y a pedido de los estudiantes siempre fue la falta de ejercicio, la falta de práctica a la hora de parcial. La guía va a tener bastantes ejercicios y nosotros en ese momento a la hora de la entrega le vamos a definir si tienen que entregar todos los ejercicios porque la guía es corta o si tienen que entregar alguno de los ejercicios. Eso va a quedar publicado. Profe, acá un compa puso por mensaje que él se inscribió fuera de término y que todavía no está matriculado en el UB. Dice que en ese caso, ¿cómo hace para resolver y todo eso? Eh, a ver, no está matriculado en la UB, pero ya está matriculado, ya le aparece en autogestión la materia. No sé, ahí Pablo quiere contestar. Antes que conteste, compañero, ¿puedo hacer una pregunta? Yo diría que nos ordenemos, chicos, porque estábamos hablando de la guía y salta una pregunta de un compañero de que no está matriculado. O sea, estamos hablando de la guía y si empezamos a sacar temas que no son de la guía, empezamos a divagar. No sé por qué se pregunta algo de la matrícula cuando estamos hablando de la guía. Lo mío de la guía. Bueno, hagamos preguntas ordenadas de la guía y todas las preguntas que sean de materia, cuando terminemos, hacemos preguntas de sistema, materia, todo lo demás. Nos enfoquemos ahora en lo que estamos tratando. Profe, hay un drive. Se me Ya había estoy cortado internet, no sé hasta dónde se me escuchó. No, se te escuchó todo, No, no Andrés. se escucha bien. Se te escuchó todo. Bueno. Llegaste hasta decir todo lo que es la parte de entregas, digamos, las entregas fuera de término y todo. Perfecto. Ahora hay una Profe, pregunta de Barbosa, a ver. por ejemplo, hay un drive con ya una clase subida de la parte práctica y una guía, una resolución. Hay unos ejercicios que no están resueltos. Eso también van a ir parte del práctico, van a ir incluidos en la presentación de los trabajos prácticos. Claro, la clase, si la clase tiene una actividad, esa es una actividad de la clase. Puede estar
en la guía ese ejercicio o no. Como decía Andrés, la idea es dar una fuente de ejercitación para que ustedes tengan al momento de, digamos, de llegar al parcial, hayan tenido alguna, alguna guía, como justamente el nombre lo llama. O sea, es una guía, nosotros los guiamos pidiéndole estos ejercicios. Entonces, si la clase dice, acá planteo estos ejercicios y ustedes pueden, no sé, calcular en base a lo que ya calculó en la clase, pueden calcular, por ejemplo, la superficie teniendo los lados, o los lados teniendo los ángulos. Todo eso es de la clase. Entonces, ese planteo se cierra, digamos así, en la clase. Ustedes deberían desarrollar lo que esa clase pide. ¿Está? Luego está la guía, que como decía Andrés, la guía puede tener básicamente una asociación con la guía, por ejemplo, del año pasado, o con la clase, o no. ¿Está? Por ejemplo, hay algunas consultas que nos damos cuenta por ejercicios de guías del año pasado. La guía no necesariamente va a ser la misma. Entonces, si el año pasado ustedes tenían 10 ejercicios y se pidieron 5, van a ser de una forma, digamos, o de un tipo de resolución. Este año puede que sea la misma o puede que no, eso nosotros lo vamos cambiando, lo vamos acomodando, porque está en continuo tratamiento los temas que estamos dando. No sé si se entiende. Entonces, como toda ejercitación, ustedes pueden ejercitarse de donde sea, de un libro, de la guía del año pasado, de la guía del anterior, de este año, de lo que sea. Lo que sí les pedimos es que tengan esa secuencia que nosotros vamos planteando, porque supongamos, si ustedes no tienen hecha la clase teórica y pasan al práctico, y después del práctico pasan a la guía del año pasado, bueno, digamos, eso es su responsabilidad. No están siguiendo la secuencia educativa que nosotros estamos planteando. ¿Está? Entonces, en esa secuencia educativa que ustedes están armando, tengan en cuenta que no, digamos, no quedarse afuera por los temas o por las actividades. ¿Está? Lo pueden hacer. Si son recursantes, por ejemplo, ustedes ya saben, no, este tema yo ya lo sé, lo paso y voy al que tengo más problemas. Eso lo pueden hacer, es totalmente lícito, no lo vamos a penalizar para nada. Pero cuando nosotros pidamos las actividades, ustedes tienen que tener esa respuesta según lo que nosotros pedimos. Por ejemplo, si el año pasado pedimos el ejercicio 1, 2 y 5 entregar, y ustedes este año pedimos el 10, 8, 9 y 10, y ustedes nos entregan en 1, 2 y 5 del año pasado, no va a estar cumplida la actividad, ¿me explico? Sí, profe, quedó claro. No sé, Andrés, si te quedaba alguna otra cosa. No, no, ¿Todas esas especificaciones más están indicadas en la primera hoja o al final? en la explicación de la entrega, cuando yo genero la entrega, ahí se va a decir qué tiene que presentar cada estudiante, en qué formato y cómo va a ser. Ah, perfecto. Gracias. Noten que ahí Andrés dijo qué es lo que va a poder entregar cada estudiante, con lo cual hay algunas entregas que cada estudiante va a tener una solicitud, con lo cual hay que leer específicamente qué es lo que pide la entrega. Y eso tiene un porqué. Cuando ustedes vayan a hacer un trabajo, por ejemplo, lo primero que tienen que leer es qué es lo que le pide el comitente, qué es lo que le pide el ente al cual ustedes van a desarrollar la tarea y la actividad. Entonces, por ejemplo, si el ente pide un amujonamiento cada mínimo 25 metros y ustedes lo hacen cada 50, ¿entendés? El trabajo lo van a hacer mal.
Entonces, cuando ustedes lo entreguen o cuando vayan a tener la inspección, no van a tener la solicitud, digamos, imagínense llegar el momento que ustedes entregan el trabajo y le dice, ingeniero, pero el amojonamiento o la línea tenía que estar balizada cada 25 metros y usted lo puso cada 50. Así, ese silencio que quedó acá es lo que los va a mandar a la tumba, porque lo que hicieron lo van a tener que hacer de nuevo. Y ni a hablar de la vergüenza que pasan por no haberla ido. Va a pasar también con los exámenes, va a pasar también con los trabajos de campo. Tienen que poder ustedes leer y en esa lectura tener digamos así, el decodificar cuáles son las actividades que ustedes tienen que desarrollar para hacer la entrega. O sea, básicamente interpretar y desarrollar para poder hacer la entrega, el trabajo, el parcial, lo que sea. Buen día, profe. Tengo una consulta. ¿Sí? La carátula que presentó el recién Cabello, el profesor Cabello, ¿nosotros los tenemos que imprimir o tenemos que hacer el formulario ese nomás? Las actividades son a mano, las actividades son manuales. Es decir, cuando ustedes resuelvan un problema, por ejemplo, van a tener que hacer de puño y letra, con lo cual es el formato de la hoja, ustedes tienen que imprimir la hoja y desarrollar ahí. Muy bien, gracias. Corregime, Andrés, no sé, yo me metí, pero... No, no, correcto, digamos, cada hoja, o sea, digamos, ese va a ser cada hoja va a tener que ser igual, en cada hoja van a tener el tema, le bajo pedido, el número de página. Es una forma de evitar conflictos a fin de año, donde aparecen prácticamente por magia todas las guías que faltaron durante el año, aparecen de golpe así, y cambia la letra, cambia la forma de escribir, cambia, entonces es Claro, para que no les pasen esas cosas. podríamos hablar de un montón de casos, digamos, a lo largo de, sobre todo de esta virtualidad, digamos, y nosotros apelamos a que ustedes quieren aprender. Nosotros tenemos que hacer un poco el poder de control, y si alguien entrega, por ejemplo, un práctico de otra persona, eso es una irregularidad muy grande. Entonces, y la verdad que no creemos que sea la función que ustedes tienen que tener, porque si ustedes están acá es porque quieren aprender, no porque quieren copiar y pasar la materia. Entonces, todos estos recaudos, digamos, son para tal vez ayudarlos a ustedes, pero no dejan de ser de control. Entonces, la premisa es que ustedes están acá para aprender. Entonces, todas las actividades son individuales. Cuando lleguemos a la etapa de los equipos, va a haber lecturas que van a hacer en grupo, pero esas lecturas después las van a procesar en forma individual. O sea, es todo en forma individual. La única forma de aprender es hacerlo. Y, obviamente, estudiar el tema, afrontar las guías, las clases, lo que sea, en forma personal. Es decir, ustedes pueden formar un grupo, pero en digamos así, en un balance personal, ustedes tienen que saber si ese conocimiento ustedes lo tienen o no. Si no lo tienen, tienen que hacer todo lo posible, ya sea por consulta en el grupo o en el grupo, en el foro, a nosotros, como sea, para poder lograr esa seguridad y poder tener esos conocimientos, digamos. A eso es lo que apuntamos.
Bueno, si no hay ninguna otra pregunta de las guías, podríamos pasar a lo que es, llamémosle administrativo, que estaba la consulta esa de la matrícula, pero primero me gustaría cerrar el tema de la guía, así ya vamos terminando. ¿Ninguna consulta? Por mí no, profe. Por mi parte tampoco. Bueno, de hecho hay varios que se fueron. Bueno, en cuestión a la pregunta de la compañera que no estaba matriculada, nosotros no matriculamos, o sea, nosotros los profesores, digamos, Andrés, yo, Janina, nadie puede matricular por una cuestión de que eso viene con un control, digamos así, de la gestión académica. Es decir, Secretaría Académica es la que autoriza a Bedelía o a cómputos, en este caso, a matricular una persona. Entonces, si ha habido algún, digamos, alguna diferencia temporal en que una persona ha ido a inscribirse a la materia, normalmente eso ocurre vía Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Por esa misma vía es la que tienen que reclamar, por ejemplo, si no aparecen matriculados, ya sea en la materia o en la UB. De cualquiera de las dos formas, nosotros no lo podemos ayudar. ¿Qué es lo que podemos ayudar? A lo mejor de decir, bueno, subimos algún elemento, pero tampoco tenemos la potencia en autogestión para subir este tipo de actividades. Entonces yo recomiendo que a aquella persona que no tiene acceso a la UB sobre todo, ya tenemos prácticamente más de 15 días de clase, medie los reclamos y creo que la mejor forma es ir a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y eventualmente a la Secretaría Académica para gestionar, digamos así, la matriculación. A ver, Federico es el que pregunta de la duda. Federico, ¿a vos te parece la materia en autogestión ya? ¿En autogestión 3 o en autogestión 4? Bueno, entonces, a ver, hasta que no te aparezca ahí en autogestión 3 o en autogestión 4 significa que no estás. Tu trámite está en proceso, digamos. eh, Todavía no sos parte de la materia, digamos, oficialmente para nosotros no sos alumno, digamos, si a nosotros no nos aparece en el registro. Una vez que a vos te aparezca la inscripción en autogestión 3, en autogestión 4, te va a aparecer en la UB. Todos estos problemas se crean con la aparición de las excepciones y la- la- las inscripciones fuera de término, digamos. Nosotros ante eso no podemos hacer nada. Claro, tal cual, tal cual. Nosotros a esa parte, como les decía, no tenemos posibilidad administrativa de acceder. Lo que sí, si no aparece en la, digamos, en la lista, puede hacer la materia de oyente y todo, pero no se le puede ni guardar la nota, digamos, no es alumno, no forma parte Claro, de la cátedra. a eso voy. Por ejemplo, nosotros el lunes tomamos, el lunes es la fecha de parcial y yo tengo que tomar el parcial a los alumnos que tengo inscritos. Y si no me figuras en la lista de alumnos, bueno, ese parcial no te lo podemos tomar. Te aparece la parcialidad, te aparece la regularidad de la inscripción 15 días después y bueno, primer práctico, primer parcial, supongo que estará desaprobado porque ya pasaron todas las fechas, ¿no? Sí, sí, porque no podemos sumar gente. Imagínense que haya 20 personas que tenemos que sumar de esa forma. No, si no está en la lista, no es estudiante de la cátedra. Lo primero que hay que solucionar es ese problema que ha habido en la inscripción.
Se entiende, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna otra consulta, si estaríamos en las consultas generales. Bueno, si no hay ninguna consulta, entonces terminamos por hoy y los alentamos a que hagan las actividades planteadas, sobre todo los resúmenes, carpetas y todo lo que estuvimos hablando. Finalizada la clase de hoy, ahora le va a quedar disponible el material de la clase grabada. Dale, dale, profesor. Está bien. Gracias. Gracias, profes. Un buen día, hasta luego. Igualmente. Fin de Chao, semana. chao. Hasta luego. Chao, profe.